Quien les habla Karen Fajardo. Basándonos en el libro de Auditoría Informática, un enfoque práctico de Mario Piantini y Emilio del Peso, realizaremos la siguiente exposición. Bueno, en el capítulo 5, que nos habla de la organización del Departamento de Auditoría Informática, empezaré hablando de los antecedentes. Entonces nos dice que el concepto de auditoría informática siempre ha estado ligado al de auditoría interna en general y al de auditoría interna en particular. Y este ha estado unido desde tiempos históricos a la contabilidad, al control, a la veracidad de las operaciones, etc. Dice que si analizamos el nacimiento y la existencia de la auditoría informática desde un punto de vista empresarial, tendremos que empezar analizando el contexto organizativo y ambiental en el que se mueve. El concepto de la función de auditoría informática, en algunos casos llamada función de control informática y en los menos llamada y conocida en ambos términos, arranca en su corta historia cuando en los años 50 las organizaciones empezaron a desarrollar aplicaciones informáticas. En ese momento la auditoría trataba con sistemas manuales. Posteriormente, en función de que las organizaciones empezaran con sistemas cada vez más complejos, se hizo necesario que parte del trabajo de auditoría empezara a tratar con sistemas que utilizaban sistemas informáticos. Entonces, aquí ya nos habla de unos principios. Dice que la tendencia futura de la auditoría informática radicará en los siguientes principios. Entonces, el primero de ellos habla de que los auditores tendrán que tener conocimientos informáticos que les permitan trabajar en el cada vez más fluctuante entorno de las tecnologías de la información dentro de las organizaciones empresariales, culturales y sociales. El segundo principio, entonces, este aspecto no eliminará la necesidad de especialistas en la auditoría informática. Antes, por el contrario, los especialistas necesitarán cada vez más unos conocimientos muy específicos, que al igual que sucede en el entorno de los sistemas de información, les permiten a los expertos en las diferentes ramas de la tecnología informática, comunicaciones, redes y ofimática, en el comercio electrónico, la seguridad, la gestión de bases de datos, etc. Y como tercer principio tenemos que el auditor informático dejará de ser un profesional procedente de otra área con un consiguiente reciclado para pasar a ser un profesional formado y titulado en auditoría informática, que tendrá a su alcance diferentes medios de formación externa y fundamentalmente se tendrá que formar una red de conocimientos compartidos con aires profesionales, tanto en su organización profesional como en otras organizaciones. Según el autor Piantini, nos habla de diferentes clases y tipos de auditoría. Él dice que hay diferentes significados, de los cuales no se sabe si tiene o no relación con las diferentes ramas de la empresa. Por ejemplo, él dice que tiene varios conceptos, de los cuales uno dice auditoría informática como soporte de la auditoría tradicional financiera, auditoría informática con el concepto anterior, pero añadiendo la función de auditoría a la función de gestión del entorno informático. Auditoría informática como función independiente, está enfocada hacia la obtención de la situación actual de un entorno de información e informáticos en aspectos de seguridad, riesgos, eficiencia y veracidad e integridad. Las definiciones anteriores, pero con un punto de vista interno y externo, y una auditoría como función de control dentro de un departamento de sistemas. Bueno, entonces aquí ya nos da un concepto de la definición de auditoría informática. Entonces nos dice que es la revisión, el diagnóstico y control de los sistemas de información y de los sistemas informáticos. Estos están hechos por personas con experiencia tanto en la auditoría como en la informática. Lo que aquí nos quiere decir el autor es que la persona que hace la auditoría informática tiene que saber de las dos ramas, tanto de la informática como de la auditoría. Entonces, aquí el AIG significa auditor informático general, que es la persona que debe complementar su información con conocimientos de gestión del cambio y gestión empresarial. El AIG es un profesional dedicado al análisis de los sistemas de información, que es una de las ramas de la auditoría. Entonces, lo que estoy diciendo, el AIG es el auditor informático general y debe basarse en conocimientos de informática o una de las ramas de informática, y también debe saber de sistemas.
Características de la IG. Entonces, es una persona que actúa como consultor con su auditado. También es un consejero para la organización que está trabajando. Dice, perfiles profesionales de la función de la auditoría. Entonces dice, el auditor informático debe ser una persona con un alto grado de calificación técnica y al mismo tiempo debe tener relación con la organización empresarial. O sea que el auditor debe tener una relación entre la gestión de la empresa y al mismo tiempo con los sistemas. En estos dos debe haber una relación para poder ser auditor informático. Dice, características para el perfil profesional adecuado al auditor informático son un desarrollo informático, gestión del departamento de sistemas, análisis del riesgo, telecomunicaciones, sistema operativo, administración de datos y comercio electrónico, entre otros. El auditor informático debe tener el concepto de calidad total como parte de un colectivo empresarial, ya sea como auditor interno o auditor externo. El concepto de calidad hará que sus conclusiones y trabajos sean reconocidos como un elemento valioso dentro de la organización y que los resultados sean aceptados en su totalidad. Esto quiere decir que el auditor, siempre que va a dar su opinión, debe tener la claridad para dar, digamos, el concepto y un consejo a la empresa. Debe tener claramente eso. Y los elementos los debe tener siempre presentes. Bueno, como cuarto tema tenemos la organización de la función de auditoría informática. Entonces dice que, según lo que hemos comentado hasta ahora, la función de auditoría informática ha pasado de ser una función meramente del auditor financiero a ser una función que desarrolla un trabajo y lo seguirá haciendo en el futuro, más acorde con la importancia que para las organizaciones tienen los sistemas informáticos y de información que son sujeto de estudio y análisis. El auditor informático pasa a ser auditor y consultor del ente empresarial en el que va a ser un analista, un auditor y un asesor en materia de seguridad, control interno, de eficiencia, de eficacia, de tecnología informática, de continuidad de operaciones y de gestión de riesgos. No solamente los sistemas informáticos objeto de su estudio, sino de las relaciones e implicaciones operativas que dichos sistemas tienen en el contexto empresarial. Si volvemos a la aseveración anterior, pues esto con base en lo que dijo el autor sobre el papel que debe desempeñar el auditor informático dentro de un contexto empresarial, la organización tiene tipo de la auditoría informática. Debe contemplar, en la opinión de los siguientes principios. Su localización puede estar ligada a la localización de la auditoría interna operativa y financiera, pero con independencia de objetivos, aunque haya una coordinación lógica entre ambos departamentos de planes de formación y de presupuestos. La organización operativa tipo debe ser de un grupo independiente del de auditoría interna, con una accesibilidad total a los sistemas informáticos y de información, idealmente dependiendo de la misma persona de la empresa que la auditoría interna, que debería ser el director general o consejero delegado. Cualquier otra dependencia puede dar al traste con la imagen del auditor informático y consecuentemente con la aceptación de su trabajo y de sus conclusiones. Entonces, el personal debe contemplar entre su titulación de la CISA un elemento básico para comenzar su carrera como auditor informático. Otro principio es la organización interna tipo de la función, que la función podría ser jefe del departamento, gerente o supervisor de auditoría informática o auditor informático. Y otro principio es que el tamaño solo se puede precisar en función de los objetivos de la función, pero en su opinión, una organización tipo, entonces de abanico de responsabilidades debería cubrir la especialidad en el entorno informático o auditar y la gestión de bases de datos, especialista en conocimiento en comunicaciones y redes, responsable de gestión de riesgo operativo y aplicaciones y responsable de auditoría de sistemas de información, tanto en exploración como en desarrollo. Y en otro caso, especialista para la elaboración de programas de trabajo conjunto con la auditoría financiera. Bueno, el marco jurídico de la auditoría informática se introduce primero en la sociedad teniendo en cuenta la informática, luego la telemática y actualmente estamos con las TICs.
Estos tres han incidido en el derecho desde dos perspectivas. La primera es contemplar como herramienta de operador jurídico de forma parecida como ayuda a otros profesionales. Dentro de estos tenemos a los médicos, a los arquitectos, y aquí fue donde empezó la auditoría jurídica. La segunda perspectiva es estudiar y analizar como un objeto más del derecho lo que hace emerger una rama nueva del mismo. Aquí tenemos que el derecho informático y el derecho de las TICs. La auditoría jurídica la podemos contemplar desde tres categorías diferentes. La primera, la informática jurídica de gestión, que se presenta como un eficaz instrumento de la tramitación de los procesos judiciales. En este caso es la administración de los despachos que están a cargo de los abogados y de los procuradores. La informática jurídica documental, que es la utilización de la información para facilitar el almacenamiento de enormes volúmenes de datos relativos a la legislación, jurisprudencia y la doctrina, y esto con el fin de acceder a la información de forma fácil, rápida y segura. La información jurídica decisional es la utilización de la informática como un instrumento para ayudar a la toma de decisiones. Para esto, los jueces utilizan la información para así llegar a las sentencias. Para que el auditor desempeñe bien su labor, él está obligado a conocer la rama del derecho, pues es la que regula el objeto de su trabajo. Al momento de que el auditor desconozca alguna norma, como por ejemplo la protección de los datos personales, la piratería o los programas de computador, las responsabilidades civiles, él incurre en alguna falta. La información ha sido un bien valioso en todas las épocas, pero en ninguna había alcanzado la importancia que tiene en el momento actual. Para la autora Dava Rodríguez, ella nos dice que la información es un bien que tiene unas características determinadas y determinantes. Es, no cabe duda, un bien económico, pero diferente a los demás bienes económicos existentes en el mercado tradicional. Para ella, una de las características de la información es que, y que son importantes, es que la información no se agota con el consumo, se puede utilizar varias veces y a las mismas varias veces por diferentes personas a la vez. La información es la base del desarrollo de una nueva sociedad, y también nos dice que es el vehículo que circula por las autopistas de la información. Protección de datos de carácter personal. Entonces aquí dice que en el artículo 18 de nuestra Constitución limita al legislador para el uso de la información para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. En la Ley Orgánica 5 del 92 es la regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, entonces la llamaron LORTAR. Es una ley de protección de datos, aunque en realidad su objeto no es la protección de datos, sino la protección de la intimidad de las personas u usuarios de los datos. Entonces, entre estas dos leyes había, digamos, la segunda derogó la primera. Entonces, pero primero el autor nos hace una distinción entre privacidad e intimidad. Intimidad, según el artículo 18, se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido o revelarlas. Perdón, es que estoy como nerviosa. Otra vez. En el artículo 18 se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar en contra de su conciencia. La privacidad es el derecho o la autodeterminación informática. Entonces aquí nos hablan de la ley 1599, es la protección de datos de carácter personal, derogada la ley LORTAR. Esta derogó la ley anterior, pero entonces estas dos tienen una similitud, que son los principios. Entonces, uno de esos principios es el principio de finalidad. Antes de la creación de un archivo de datos debe tener de carácter personal
ha de conocerse el fin. Principio de pertinencia. Los datos deben ser pertinentes, es decir, estar relacionados con el fin perseguido a crearse el archivo. Principio de utilización abusiva. Los datos recogidos no deben ser utilizados para otro fin distinto al que se creó. El principio de exactitud. El responsable del archivo debe poner los medios necesarios para comprobar la exactitud de los datos registrados. El principio de derecho al olvido. Los datos deben desaparecer una vez hayan cumplido su fin. El principio de consentimiento. El tratamiento autorizado de los datos requerirá el consentimiento del afectado salvo que la ley lo disponga. Principio de los datos especialmente protegidos. Se debe garantizar de forma especial el tratamiento automatizado de los datos de carácter personal cuando ellos se refieran a la ideología, creencias, origen racial, salud o vida sexual, etc. No alcanzo a leer bien. Principio de seguridad. El responsable deberá adoptar las medidas para poder garantizar la seguridad de los datos. El principio de acceso individual. Cualquier persona tiene derecho a saber si sus datos son tratados de forma automatizada y tener una copia de los mismos. La protección jurídica de los programas de computador. Antes de hablar de su protección jurídica, consideramos importante explicar qué se entiende por programas de computador y cuál es su lugar entre las diferentes clases de bienes jurídicos dignos de protección en nuestro ordenamiento jurídico. En una primera aproximación, un programa de computador se puede considerar como el conjunto de materiales elaborados conceptualmente para la solución de problemas en tratamiento automatizado de datos. Entre la categoría de los bienes, los programas de computador presentan peculiaridades que los diferencian de los bienes con una entidad material y susceptibles, por tanto, de una aprehensión física. Entonces, habla del Código Civil, que de los bienes incorporables. Nos habla ya como de los derechos de autor, la propiedad intelectual, las limitaciones y las sanciones que tienen en cuanto a esto. Las bases de datos y la multimedia, según la autora Dava Rodríguez, ella nos dice que las bases de datos es un depósito común de documentación útil para diferentes usuarios y distintas aplicaciones que permiten la recuperación de la información adecuada para la solución de un problema planteado de una consulta. Una base de datos se compone de un creador o promotor, de un distribuidor, de un usuario. El creador o promotor es toda aquella persona física o jurídica que, partiendo de una idea, selecciona, clasifica y ordena un determinado tipo de información creando una base de datos. Ya esta la mantiene y asimismo la va actualizando. El distribuidor es el que comercializa el producto y el usuario es la persona jurídica que utiliza o consulta la base. El contrato que se realiza para el distribuidor y el usuario es un contrato de adhesión, ya que el distribuidor pone unas condiciones y el usuario se debe adherir a esas condiciones que va a poner el distribuidor. El contenido de una base de datos puede ser en archivos de texto, gráficos, sonidos, archivos de imágenes fijas y archivos de imágenes en movimiento. La multimedia se puede definir como la combinación de todo tipo de señales, datos, voz, imágenes y escritura. Entre las obras de multimedia encontramos los videojuegos, la educación y el entretenimiento, edutainment, revistas, la publicidad y los simuladores. Cinco delitos informáticos. Fraude puede ser definido como engaño, acción contraria a la verdad o a la rectitud. Cuello Calón da unos elementos integrantes del delito, como una acción antijurídica realizada por un ser humano que puede ser sancionado por una pena. El delito es un acto humano, es una acción u omisión. Este acto debe ser antijurídico, debe corresponder a un tipo legal, una figura o un delito. El acto debe ser culpable e imputable o de doble intención o culpa. La ejecución o omisión del acto debe ser sancionado por una pena. El delito informático. Toda acción o omisión culpable, entonces se nos define, según eso que nos dio anteriormente, esas características del delito, nos lo define así.
El delito informático es toda acción o omisión culpable realizada por un ser humano que cause perjuicio a personas sin que se beneficie el autor o que produzca un beneficio ilícito, aunque no perjudique de forma directa a la víctima tipificada por la ley y sancionada